Bueno, señor, entonces vamos a empezar. Y vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes. Vamos a hacer un programa especial de consultas sobre el programa de apoyo al empleo formal o PAEF, que en general lo vamos a denominar para nuestro tratamiento aquí en el consultorio para las respuestas como subsidio al empleo. No vamos a darle muchas vueltas para que entiendan, pero en cualquier forma el PAEF es el programa de apoyo al empleo formal que creó el gobierno con la ley 639 del 8 de mayo del 2020, que luego se amplió con el decreto 677 del 19 de mayo, con la resolución 1129 del 20 de mayo y con el formato estandarizado que produjo la UGPP para la postulación ante los bancos, o sea, para la solicitud del apoyo o del subsidio. Entonces vamos a ver ciertos aspectos generales inicialmente antes de empezar a responder las preguntas. El formato estandarizado 001 que produjo la UGPP para postular el subsidio al empleo por el mes de abril y por el cual hay plazo entre el 22 y el 29 para entregarlo al banco por el cual se va a tramitar el subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a partir del 22 hasta el 29 para aplicar al subsidio del mes de abril. Entonces es interesante que entiendan. Hay una palabra básica aquí que es postulación. Postular es llenar ese formato estandarizado y acordar con el banco qué documentación están requiriendo y la forma como lo están requiriendo. Hay diversas formas como los bancos lo están haciendo. Uno lo están haciendo directamente en línea y están pidiendo simplemente de los documentos que se van a entregar un PDF. Pero hay bancos que están pidiendo que que el documento, ese formato estandarizado 001, una vez diligenciado, se imprima, que se haga firmar por el representante legal y por el revisor fiscal donde lo haya o por el contador, y luego se escanee y se le envía a ellos. Esta es más difícil, pero en cualquier forma ellos tenían o las normas le han dado la autonomía para disponer de la forma como debían hacerlo, de acuerdo con las estructuras del sistema que ellos tuvieran. Bueno, la postulación del mes de abril, para la postulación de este mes de abril, del mes de abril que dijimos que se hace entre mayo 22 y 29, debió haberse pagado la pila el 22 de mayo, o antes, obvio. Pero no pudo haber cambios en la pila para ser tenidos en cuenta, sino hasta los cambios que se hicieron el 9 de mayo. ¿Qué significa esto? Que el 9 de mayo, cuando el día siguiente, cuando salió el decreto 639, era el límite para hacer cambios en la pila. Es importante que tengan en cuenta. Si no hizo la postulación del mes de abril o no la ha hecho porque no tiene toda la información, puede hacerla en el mes siguiente, en mayo o junio. ¿Por qué? Porque son 3 momentos en que puede hacerse 3 veces. Entonces,
simplemente usted lo dejaría para mayo y entonces postula la información, con la información de abril, la deja para junio, para así sucesivamente. Son 3 veces en que se tiene esta oportunidad. El formato estandarizado 01 deberá ser firmado por el representante legal y el contador si no tiene obligación de tener revisor fiscal. Pero si está la empresa obligada a tener revisor fiscal, el formato debe firmarlo el representante legal y el revisor fiscal. Hay una cosa que sorprende en el formato, es que para las personas naturales también hay la firma del contador. ¿Qué implica eso? Que las que postulan no solamente tienen que tener 3 o más empleados, sino que a su vez tienen que llevar la contabilidad y tener contador. De manera que tengamos esto muy en cuenta. Como una forma de salvar responsabilidades, y aquí yo hablo en mi calidad de contador o en mi calidad de revisor fiscal. Y esta es una recomendación en la cual estamos siguiendo los parámetros que nos han establecido los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría, Daniel Sarmiento y Luis Henry Moya. Entonces, ellos nos dicen, para tener salvaguardias o integridad y disminución de riesgos y asegurar que la información es correcta, es recomendable que se cumpla lo siguiente: que el representante legal y el contador firmen después de descargar un modelo que se tiene en Actualice, se puede hacer la certificación. Ellos, como parte administrativa, deben entonces emitir una certificación en la cual se incluya el número de trabajadores postulados y están certificando adicional que la información es cierta. A su vez, todos estos 2 puntos que estoy hablando no tienen nada que ver con el formato. El formato va firmado por el representante legal o el revisor fiscal, o por el representante legal y el contador. Esto son unos documentos adicionales. A su vez, el revisor fiscal emitirá su opinión independiente con un modelo que también tenemos en Actualice o el que quiera, pero es preciso que estas documentaciones queden en la empresa o bien dentro de sus archivos personales si los bancos no lo reciben. Algunos bancos no tienen problema en recibir toda la información, otros limitaron la entrega de unos 3 documentos, lo que implica que no podría hacerse esto. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Que esa certificación del representante legal y del contador y la opinión del revisor fiscal, que serán en documentos aparte, entonces se conserven por parte del revisor fiscal en su oficina o en su casa, y por parte de la empresa tengan el certificado, y este certificado debe ser enviado también al revisor fiscal. ¿Por qué hacemos esto y por qué lo recomendamos y nos reafirmamos en eso? Es mucha la responsabilidad, inclusive penal, que hay sobre esa información, que no es dable que un revisor fiscal haya firmado un documento porque tiene obligación de hacerlo y porque le quiere colaborar a la empresa y no tenga una salvaguarda. De manera que se hacen esos documentos, los recomendamos y los recomiendan los consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría, Daniel Sarmiento y Luis Henry Moya, porque consideran que es una necesidad para evitar problemas futuros. Recordemos que la UGPP ya le conocen ustedes la fuerza y la capacidad que tiene revisión y va a tener 3 años para hacerlo. Entonces, repetimos, si el banco, esos 2 documentos, ese certificado y esa opinión o dictamen que hace el revisor fiscal no lo recibe, usted lo conservan en su empresa o en su casa como soporte.
y simplemente en cada una de las partes se hace dar como recibido. En el formato estandarizado 001 de la UGP encuentra qué información debe adjuntarse y tener en cuenta juntar estos dos documentos mencionados antes y que resaltamos si es posible. El banco al cual ya está, o todos los bancos están enviando la información a las empresas donde están las cuentas para que den la información y recibirla. Entonces, acuérdense que desde el 22 están recibiendo la información de la postulación que se hace del mes de abril del año 2020. Entonces, esas instrucciones son un preámbulo de lo que vamos a comentar. Pero, como muchas de las preguntas giran en torno a cuántos trabajadores puedo yo postular y que la UGPP me los acepte, entonces se le solicitó a la UGPP y específicamente al coordinador de capacitación, el doctor Andrés Acero, un formato en Excel con la fórmula de liquidación para saber cuántos trabajadores son aquellos por los cuales se van a solicitar los 351.000 pesos por cada trabajador. Entonces, ustedes encuentran ese formato en la página web en Actualícese, entrando al link actualícese/liquidador del número de trabajadores por los cuales se tiene derecho al subsidio de nómina del PAEF. Entonces, ustedes entran allí y allí van a encontrar el formato que tiene las siguientes características. De una vez, la validez es del 100%, es el documento, es el formato o es la fórmula que va a utilizar la UGPP para liquidar en su momento de revisión, que es antes de entregar el apoyo por las nóminas a las empresas. Ellos van a revisar el número de trabajadores que se pidió. Entonces veamos, ustedes podrán ver allá el formato. Yo les comento aquí que la primera columna le colocamos 15 casos. Luego de los 15 casos, entonces viene una columna en la cual se dice pila de febrero, cotizantes. Entonces, ellos tienen todos esos archivos. Entonces, los cotizantes del mes de febrero. Luego van a encontrar una columna que dice pila de abril, cotizantes por los cuales pagó. ¿Cuáles son esos cotizantes? Son aquellos por los cuales pagó la empresa. Y luego viene una columna muy importante que es el número máximo de cotizantes potenciales. Tengamos en cuenta esa palabra potencial a ser beneficiados del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal. Entonces, ese es el número de cotizantes potenciales, pero aquí viene la columna más importante, la quinta. Número de cotizantes coincidentes. Igual tipo y documento de identificación, sin un concepto que se llama SLN, que significa sin suspensión del trabajo o de licencias no remuneradas. Entonces, acuérdense, esa SLN significa suspensión de trabajos y licencias no remuneradas,
que se las van a restar de los cotizantes. Entonces, repito, esa columna 5, número de cotizantes, es la más importante porque es la que se compara con la pila de febrero. Entonces, en la depuración que hace la UGPP y que debemos hacer en las empresas para que pidamos la igual de cantidad de trabajadores por los cuales nos van a pagar, porque si pedimos más, pues nos van a rechazar la petición. Entonces, ¿cuáles son los cotizantes coincidentes con los del mes de febrero? Que sean igual tipo, mujer, hombre, nombre, apellidos y igual número de documento de identificación. Entonces, tengan en cuenta, de esas dos columnas depende toda la liquidación. Enseguida, ustedes encuentran en el liquidador, en Excel, la fórmula para determinar el cupo potencial de coincidentes, que no voy a entrar a explicarlo, allí está, el que lee en Excel no tiene ningún problema. Luego viene la cantidad de cotizantes a reconocer adicionales a los coincidentes. Los coincidentes, o sea, los de la columna 2, 4, 5, entonces pueden dar lugar a que haya un reconocimiento adicional. Eso lo da la fórmula. Después vienen los cotizantes que aprueba la UGPP. Entonces, ahí está el ejemplo. Ustedes simplemente toman la página, le hacen todos los juegos, ustedes todos, los contadores, revisores fiscales dominan el Excel, no tienen ningún problema. Y con esas cotizantes que apruebe la UGPP, liquidan a 351.000 pesos y ese es el valor que va a reclamar. No se piden cifras. Tengan en cuenta que esa cifra sí es un cálculo que nosotros colocamos allí, pero ni el formato, ni las normas piden que ese valor. Ese valor al final lo va a liquidar la UGPP y va a informar la información a los bancos. Es bueno que tenga en cuenta, si se trata del empresario o el contador o el revisor fiscal, que deben ser muy cuidadosos al revisar esa información. Nosotros no podemos cometer errores. Por eso, la razón por la cual pedimos que haya una certificación especial del representante legal y del contador y a su vez una opinión independiente del revisor fiscal. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver una información de las que se obtuvieron en ese cuadro modelo, habla de una pila en febrero de cotizantes y miro el número 15 y dice 8.000. Efectivamente, hay empresas que tienen 8.000 cotizantes en pila y una columna quinta en donde dicen que los cotizantes coincidentes, igual tipo y documento identificados sin que tengan que ver las licencias ni los pagos, los sueldos no remunerados, entonces tiene 7.000 y tiene derecho a reclamar por 3 veces, en esta vez 2.457 millones. En el mes siguiente podrá ser una cantidad cercana y por el mes siguiente otra cantidad cercana. De manera que esa es la razón por la cual hay que ser muy cuidadoso. Porque si bien usted puede pedir unos recursos en su postulación que le parecen pequeños, en esto hay en juego muchos dineros que van a entrar a las empresas y entonces aquí aprovecho para recomendar lo siguiente.
esos ingresos y la contabilización de esos ingresos se hacen con base en las NIF. Entonces, va a tener usted que mirar la conferencia del día de hoy del doctor Luis Henry Moya, que está en Actualícese en Facebook, y entonces allí buscará usted toda la información que tenga que ver cómo calcular los ingresos. Yo concluyo que los ingresos a tener en cuenta para hacer la comparación de la disminución del 20%, de acuerdo con cualquiera de los dos métodos, que ahora hablaremos de eso, entonces, en los valores que la cantidad de ese 20% de esos ingresos son en común, lo más común es que sean todos los ingresos. No voy a estar a explicarlo, ustedes por favor entren a esa conferencia que fue dictado hoy a las 7:30 de la mañana y que está precisamente en la red. Lo mismo, la contabilización. Es diferente la contabilización de ese ingreso desde el punto de vista del manejo que le dan el grupo 1 a lo que le da el grupo 2 o el que debe darle el grupo 3. De manera que les dejo esa recomendación y esa es la introducción que yo hago para empezar a responder unas preguntas que hicieron al coordinador de capacitación de la UGPP el pasado 21 de mayo en su conferencia que hizo por Actualices. Entonces vamos a iniciar el consultorio y entonces veamos la primera pregunta. La primera, por favor. Bueno, una empresa creada en septiembre de 2019 aplica para el subsidio y contra qué se revisarían los ingresos. Entonces, la respuesta es que la empresa le aplica el subsidio o el PAEF siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el decreto 639 del 8 de mayo y la resolución 129 del 20 de mayo con relación al cálculo de la disminución de ingresos. Debe aplicar, pero en este caso, como fue creada en septiembre del 2019, debe aplicar el método 2. Entonces, así, para el subsidio que se paga en mayo, comparar los ingresos de abril frente al promedio de ingresos de enero y de febrero del 2020. Para el subsidio que se paga en junio, debe comparar los ingresos de mayo frente al promedio de los ingresos de enero y de febrero del 2020. Y para el subsidio o el PAEF que se paga en julio, comparar los ingresos de junio frente al promedio de ingresos de enero y de febrero del 2020. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta dice, después de diligenciar el anexo que entrega el banco, el que nosotros llamamos formato estandarizado 001 que preparó la UGPP, que firma el revisor fiscal y representante legal, ¿hay que expedir adicionalmente la certificación por parte del revisor fiscal? Ya sobre esto, ya lo dije en la introducción, pero lo repito. Se debe firmar el formato y también este revisor fiscal debe emitir la certificación por separado. Entonces, la certificación por separado es del representante legal y el contador y también la opinión del revisor fiscal si es necesario. Y repetimos por qué.
puesto que se hacen aclaraciones, salvedades, se dan argumentos, fundamentación de la certificación o opinión, y conviene dejar constancia, puesto que la UGPP tiene 3 años para revisar dicha información. De manera que tengamos en cuenta que no es que queramos nosotros saltarnos por la borda lo que ordena el formato, no. Usted, como revisor fiscal, sí, debe firmar si es revisor fiscal de una empresa. Pero eso no le exige que usted se distancie con respecto a su responsabilidad, porque si solo deja la firma del representante legal del revisor fiscal, usted está asumiendo todas las responsabilidades sobre la información, y eso no es cierto. La siguiente pregunta: ¿qué opinión debe pedir al revisor fiscal? La pregunta la hago porque hay un formato que entregaron donde está lo que debe certificar el revisor fiscal. ¿Es necesario hacer una certificación adicional? Yo creo que no voy a repetirlo porque es redundar en una respuesta. Continuemos porque esa es la respuesta anterior. Los trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos y les acordaron el pago al 50%, o sea, 800, el 50% de los 2 salarios mínimos tienen derecho al subsidio, o sea, que no se le pagó completo su salario. La respuesta es sencilla. Sí tiene la empresa derecho al subsidio, al PAFEF, siempre y cuando se demuestre que en ningún caso el salario fue menor de un salario mínimo. Entonces, en esas condiciones hay que tener en cuenta que no puede haber pagos menores de un salario mínimo, y fuera de esto, esta información es refrendada en la planilla o en la pila. De manera que por todas partes está controlado. Sigamos la siguiente pregunta, que es la quinta. Sigamos, volvamos. Una persona natural ingeniero civil tiene 5 trabajadores a su cargo, pero no tiene matrícula mercantil. ¿Puede aplicar a este beneficio? No. Es que tiene que tener el registro mercantil. Fuera de eso, ya dijimos que como el formato estandarizado lo firma la persona natural y el contador, entonces tenía que llevar contabilidad. Entonces no puede aplicar a este beneficio. Sigamos. Si una empresa estableció trabajo de medio tiempo y pago de medio salario, pero el aporte a la seguridad social lo hace sobre el salario mínimo, ¿se puede acoger al beneficio? Consideramos que sí tiene derecho, pero tendrá que pagar esa diferencia dejada de pagar en la nómina, porque precisamente aquí lo que está defendiéndose es el empleo formal, y fuera de eso debe hacerlo en los 5 días siguientes a la recepción que hace el patrón o quien debe pagarle al trabajador. Pongan mucho cuidado a un asunto. La UGPP tiene o va a tener todo el registro de las empresas que hicieron la solicitud del PAEF o el subsidio al empleo, y va a tener el listado de los trabajadores que tienen derecho. De manera que aquí no se puede engañar a los trabajadores diciéndoles: a mí no me pagaron, a mí no me dieron aportes. Se lo puedo demostrar, no tendrá demostración, porque simplemente usted le escribe a la UGPP en la página web y va a tener
el apoyo de ellos y le van a decir, el señor se le pagó y debe pagarle a usted el salario que le corresponde. La siguiente pregunta. ¿Una empresa de servicios temporales puede aplicar por algunos de sus empleados en misión o se debe condicionar a que todos los empleados deben cumplir con los requisitos? La respuesta también está en el parágrafo 2 del artículo del decreto 639, artículo 3º, y que se entenderán por trabajadores dependientes, se entenderán por empleados los trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario cotiza al Sistema General de Seguridad Social en la pila, con un ingreso base de cotización al menos de un salario mínimo, y a las cuales en el mes de postulación no se le haya aplicado la novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo, licencia no remunerada, el SLN, de los cuales ya hemos hablado. Solo puede solicitar el PAEF por los que tiene en nómina. Continuemos. El valor de este beneficio se debe estar refiriendo, quien pregunta, al subsidio. Ya obtenido, ¿hay que devolverlo al gobierno en algún momento? Resulta que un aporte al empleo formal con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME. Este es un programa social del Estado que otorga al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual por 3 veces. Este es un auxilio monetario mensual de naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia del coronavirus. Por lo anterior, el aporte no genera devolución. Sin embargo, el artículo 4 del decreto 2 menciona la fiscalización de la UGPP en los procesos de cobro en los próximos 3 años y de evidenciar incumplimiento en el cumplimiento de los requisitos exigidos, se procede al proceso de cobro coactivo de acuerdo con el estatuto tributario para las devoluciones improcedentes, es decir, restituir los aportes estatales. No dice la norma no dice la norma que es un ingreso, nos dice la norma que es un ingreso de la empresa que postula, siempre y cuando cumpla con uso del recurso en el pago de las nóminas. De manera que esto lo recibe la empresa como un ingreso. De una vez les anticipo, este ingreso no va a formar parte de los cálculos de los próximos meses como ingreso adicional para efectos del cálculo de la disminución del 20%. A veces hay que colocar cuñas que son interesantes porque después se nos puede olvidar en el proceso de respuesta a las preguntas. Sigamos. El artículo segundo, numeral 2 de la resolución 1129 del 2020 dice que los empleados sobre los cuales se recibe el aporte efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes anterior. Así es. Con el numeral, sí, de acuerdo con el numeral 2.2, en el numeral 2.3 aclara que sí tiene derecho al subsidio si el pago lo realiza 5 días después de haber recibido el dinero del Estado por intermedio del banco. Y solo aplica por única vez en el pago de la nómina del mes de abril con la postulación de mayo de 2020. Es decir, lo que está queriendo decir es que quien no había hecho el pago de los salarios debe hacer el pago 5 días después de que se reciba el PAF, la empresa. Sigamos, por favor. Sigamos. La siguiente pregunta es, ¿las personas naturales que cumplan con los requisitos para acogerse a este subsidio
pero no lleva contabilidad aún siendo responsable del IVA, ¿cómo se certifica el ingreso? Hay una exigencia básica que debe llevar contabilidad, pues el formato estandarizado le exige la firma del contador, de manera que en estas circunstancias debe cumplir con este requisito. Continuemos. La siguiente. Una empresa constructora no laboró en el mes de abril del 2020. Sin embargo, facturó más que en abril del 2019 debido a que eran ingresos recibidos por anticipado. ¿Se pierde el beneficio? Cuando se trata el tema de disminución del 20% o más de los ingresos, hay que tener en cuenta que en Colombia la contabilidad de propósito general y bajo los nuevos marcos técnicos normativos, o sea, muy simple, la contabilidad llevada aplicando la NIF, razón por la cual los ingresos recibidos por anticipado se reconocen no como ingreso, sino como un pasivo, porque los anticipos son un ingreso diferido mientras la obligación no haya sido cumplida. De manera que quede claro que esa circunstancia, ese no es ingreso, sino que es un ingreso diferido. Continuemos. La siguiente, por favor. Según el formulario de postulación, está hablando del formato estandarizado 001 de la UFPP. Según el formulario de postulación, el programa de apoyo, no es necesario adjuntar certificado de Cámara de Comercio para la presentación en la entidad financiera. En el artículo cuarto no incluyó, en el artículo cuarto, que modificó el tercero del 639, del decreto 677, lo repito completo. En el decreto 677, artículo tercero, que modificó el decreto 639 en el artículo cuarto, no incluyó el certificado de existencia y representación legal en los documentos a presentar en la entidad financiera. Los documentos son solo los exigidos en el formato de estandarización 001 que usted presenta al banco. Continuemos. Siguiente pregunta, la número 13. Esto nos rinde. Según el formulario de postulación al programa de apoyo, no es necesario adjuntar ya, por favor, continuar. Ya esta la vimos. El revisor fiscal debe hacer una certificación adicional al formato que entregarán las entidades financieras. De esto yo ya di una explicación en la pregunta segunda. No quiero ser reiterativo, pero aprovecho porque parece que en las diapositivas se saltaron una pregunta que la voy a colocar o hacer yo. Si se pagó pila por un salario mínimo de todos los empleados como licencia remunerada, pero no se pagó el 100% del salario porque se realizó convenio con el empleado, ¿puedo acceder al subsidio? Sí tiene derecho al subsidio si el pago se realizó 5 días después de haber recibido el dinero del Estado por intermedio del banco y solo aplica por única vez en el pago de nómina del mes de abril con la postulación de mayo de 2020. Puede solicitarlo al menos que en la licencia pagara y reportara la pila, por lo menos un salario mínimo por cada empleado. Aclaro. Si pagó la pila por el salario mínimo, él va a tener derecho a hacer la petición utilizando el formato estandarizado 001.
Continuemos. Con el formato que entregan las entidades financieras es necesario certificación de revisor fiscal, o sea, debes pedir una certificación independiente, ya esta la respondimos. Sigamos. Si hubo reducción del salario y jornada y se está pagando la mitad del mínimo, pero se tiene el 100% de la seguridad social, ¿qué debo hacer? Sí debe pagar la diferencia, pero depende de lo que haya reportado en la pila. Todo allí, para este caso, tiene que analizarse con el reporte que hizo a la pila, que ya la analizará entonces la UGPP en el momento de hacer la revisión de la información que le entrega el banco. Continuemos. Si un empleado está trabajando medio tiempo, pero se paga seguridad social por tiempo completo, ¿se puede acceder al beneficio? Sí, tiene derecho al subsidio, pero se le debe pagar por la diferencia no pagada. Se le debe pagar en los 5 días siguientes por la diferencia no pagada. Continuemos. ¿Qué pasa? Esta es, dentro de mi lista, la pregunta número 18. ¿Qué pasa si en mayo acordé con los empleados de producción trabajar solo el 75% de la jornada laboral? Y esta fue la misma proporción del pago de salario. ¿Hay lugar al beneficio? Tiene que mirarse cómo reportó la pila y pagar la diferencia hasta el monto del salario mínimo con los aportes que reciba, lo cual quiere decir que sí puede postular, pero tener en cuenta que habrá observaciones de parte de la UGPP con relación a la pila. Yo seguiría recomendando, miren ese formato que les recomendé, que está en nuestra página, que nos lo aportó, nos lo facilitó la UGPP, en el link actualice CERLAX liquidadores. Sigamos. Las empresas que mes a mes varían sus trabajadores, pero cumplen todos los requisitos, pueden postularse. Si la empresa cumple con los requisitos legales, se determina la referencia a los trabajadores reportados en la pila del mes de febrero, vuelve y juega la explicación inicial, y los que se reportaron en el mes de abril, cuya variación no puede ser menor del 80% y no pueden ser superiores al 100%. Si la variación se mantiene entre el 80 y el 100, el beneficio se aplicará a los trabajadores que se registraron en la pila de febrero y se mantienen en abril. Estoy aquí casi respondiendo con base en ese formato que les digo que busquen en nuestra página, que es actualícese las liquidadores de trabajadores a los cuales no se ha aplicado suspensión temporal ni licencias no remuneradas. O sea, la columna quinta de ese formato inicial que les recomendé mirar. Sigamos. Una constructora en el mes de abril del año pasado no tuvo ingresos por ventas, pues no se escrituró, pero se elaboró normal, tiene derecho al subsidio. La empresa debe revisar de acuerdo con las normas el cálculo de disminución del ingreso. Si cumple con el numeral 2, comparar los ingresos de abril frente al promedio de enero y febrero, para establecer si tiene derecho al aporte estatal. Y aquí vuelve y juega. Para el caso de las constructoras, debe fijarse mucho qué constituye ingreso y tener en cuenta también un principio del cual no he hablado con relación a los ingresos, es que es el devengo o acumulación
En las normas internacionales este es uno de los conceptos más importantes y entonces cada constructora, cada empresa, para analizar sus ingresos, tiene que analizar el elemento devengo y la aplicación que ha hecho adecuada de las NIF, simplificando. Sigamos. Si un restaurante que tiene 4 empleados, pero a esta les paga la seguridad social por medio de un tercero, ¿es posible aplicar a este beneficio? Para establecer si cumple con los requisitos y acceder al beneficio, se debe validar el cumplimiento, en ese caso, del artículo 4 de la resolución 1129, determinando el reporte en la pila del mes de febrero de los trabajadores del restaurante. Fíjense que en cada oportunidad estamos hablando de que se apoyen en la pila. Van a tener ustedes que mirar su listado de la pila, conciliarlo, mirarlo, lo coincidente para poder hacer la solicitud. Sigamos. Si una empresa tiene empleados a término fijo y estos contratos no fueron prorrogados, ¿cómo se calcula el número de trabajadores sobre los cuales se postula para obtener el PAEF? En el tema de determinar el cálculo de estos empleados, los requisitos del artículo 4 de la resolución 129 son los que deben tenerse en cuenta. Determinar el reporte de pila del mes de febrero de los trabajadores y la comparación con el reporte de pila del mes de abril, en el cual no puede ser menor al 80% ni mayor al 100% de la reportada en febrero. Repetimos, en el formato que se les deja, que está en la página, mirar la columna 2 contra la columna 5 y tener en cuenta que en la columna 5 se habla de cotizantes coincidentes en nombre, si es hombre, si es mujer y su identificación. Continuemos. Considero que el 80%, estábamos seguramente refiriéndose al que debe calcularse sobre el mes de febrero, debe calcularse no sobre el total de empleados activos en el mes de abril, para dar el ejemplo, sino del total de empleados activos que tenía en febrero. ¿De acuerdo? Y es así. Las empresas deben reportar sus trabajadores activos de abril en la pila, entendiendo que en febrero la situación era de normalidad, pero por el estado de emergencia decretado por el gobierno, las actividades y operaciones de las empresas disminuyeron significativamente. Sin embargo, las empresas que continuaron pagando a sus trabajadores tienen el beneficio siempre y cuando esa variación de disminución en los trabajadores activos no sea inferior al 80% de los trabajadores activos reportados en la pila en febrero. Requisitos exigidos en el artículo 4 de la resolución 1129. Continuemos. Vuelven las constructoras. Las constructoras que no tuvieron ingresos por el mes de abril del año pasado, ¿tienen derecho al beneficio? Las constructoras deben revisar, de acuerdo al decreto 639 y la resolución 1129, el cálculo de la disminución del ingreso. Se incumple con el numeral 2, comparar ingresos de abril frente al promedio de ingresos de enero y febrero de 2020 para establecer si tiene derecho al aporte estatal. Sigamos. Se trata del caso de una empresa que nuevamente haya contratado a mediados de abril, pero cumple con la reducción de ingresos podrá acceder por lo menos a junio y julio. Sí, el artículo 5 de la resolución 1129 en su numeral 1 indica las fechas para la postulación en los meses de junio, que es entre el 1 y 17 del mes, siempre y cuando hayan pagado la pila. O en julio entre el 1 y el 16 de septiembre, siempre y cuando hayan pagado la pila dentro de esos plazos.
Sigamos. Se debe calcular por los 3 meses sobre la misma metodología, puede variar de un mes a otro el cálculo. Debe estar hablando de la metodología 1 y 2 para calcular la reducción del ingreso. Puede cambiar de metodología puesto que no dice nada la norma. Sigamos, ya está la respuesta. La siguiente, que es la número 27. Si la empresa canceló su nómina en el mes de abril, igualmente se puede postular para los periodos que establece la resolución. Obvio, yo diría que sí, si cumple con las condiciones. O sea, las otras condiciones establecidas en los decretos y en la resolución en el formato estandarizado. Sigamos. Si la empresa, por falta de caja, acordó pagar la mitad del salario mínimo sin los trabajadores estar laborando, ¿puede acceder al subsidio? Sí, siempre y cuando haya pagado la pila sobre el salario mínimo. Y si accede, el padre debe pagar la diferencia. A los trabajadores debe pagarles la diferencia. Y si haya pagado la pila oportunamente, podrá hacerlo entre el 22 y el 29 de mayo. Sigamos. En el decreto marco, se refiere al 639, dice que la planilla de abril que se pagó hasta el 9 de mayo de 2020 y usted nos dice que las que se pagan mañana 22 de mayo, ¿a qué se debe el cambio? No, lo que quiere decir es que la planilla del mes de abril no pudo tener cambios hasta que salió el decreto 639. Si los tiene, pues entonces ya lo reportará en el pago que debió hacer hasta el 22 de mayo. De manera que tengan en cuenta esta, la frase que tiene que ver con el 905 se refiere a que en ese decreto se exigía que no, hasta allí podían haber cambios en la planilla. Pero si usted presenta la planilla de mayo, pues obvio, se hace la comparación, se miran las coincidencias, se miran si hubo cambios, y esto lo hace la UGPP, pero seguimos recomendando, debemos hacerlo nosotros en detalle. Y aquí es donde quiero recomendar que muchos que tienen claro todo no tienen problema. Pero los que tengan dudas, no corran, dejen la velocidad, el gerente que tome las cosas con calma, que a dinero no le va a llegar antes, porque los que van de entre el 22 de mayo y el 29 van a hacer los bancos un solo paquete para enviar a la UGPP para que revise y ella a su vez se las devuelve para que ese proceso de tipo bancario. Pero no se aceleren, miren bien las cifras, miren bien las planillas para que la solicitud no se la rechacen por haber hecho pedidos e incluido trabajadores que no podían incluirse. Sigamos. En una empresa, los contratos se suspendieron en el mes de abril, se suspendieron en abril 20, pero en mayo 19 se reactivaron algunos cargos. ¿Tendríamos que esperar hasta junio para postularlo? Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo ha cumplido la pila. Aquí vuelve y juega. Es la pila de febrero, compararla con la pila que pagó en el mes de mayo antes del 22 y así ese discernimiento es la que le permite mirar qué pasó con sus contratos suspendidos. Ahora, si fue suspensión sin remuneración o licencia no remunerada, entonces allí ya no hay nada que hacer, porque obviamente le quitarán en el momento de mirar las coincidencias que usted seguramente en abril no pagó. Sigamos.
Si se pagó la nómina completa de los salarios de abril, el 30 de abril quedando al día, puedo solicitar entre el 22 y 29 de mayo el subsidio para cubrir los salarios de mayo. Pido junio para cubrir julio, debe ser. No se observan limitaciones para postular al subsidio de entre el 22 y 29 de mayo, siempre y cuando haya cancelado la pila antes del 22, y así sucesivamente, pero ponerle cuidado al pago oportuno de la pila. Entonces, repito, cuando digo sucesivamente es que la pila debe pagarse entre el 1 y el 17 de junio, si quiere pagarlo en julio, entre el 1 y el 16, si quiere postular para que le den el pago o el subsidio del mes de junio. Continuamos. Seguimos. Sigamos, por favor. En el caso de una IPS que factura a mes vencido, ¿cómo haría la comparación? Fácil. Simplemente tenga en cuenta la forma como está aplicando las NIF. Entonces, y acordarse que los ingresos se registran por devengo. No tendría más que decir, la verdad es que de eso se trata. Continuemos. ¿Qué pasa si hay más trabajadores que en febrero, ya en los primeros 15 días de marzo? Porque se contrataron esas 2 personas y siguen las otras que estaban. No tienen ningún problema siempre y cuando todas esas informaciones estén en la pila. Todo depende de la coincidencia de nombres, sexo, identificación que tengan en las pilas. Sigamos. Por favor. Sigamos. Smith, por favor. Para las personas naturales que no tienen registro mercantil porque su profesión está exenta, también puede aplicar este beneficio. Aplican son las que tienen registro mercantil y 3 o más trabajadores en el caso de personas naturales. Y además que lleven contabilidad y tengan contador. Sigamos. Aclarar el tema de las empresas que tienen créditos en el Fondo Nacional de Garantías. Generalmente uno encuentra el FNA, Fondo Nacional de Garantía. Lo que trata de aclarar la norma es que si obtuvo un préstamo de un banco, pero tiene la garantía del Fondo Nacional de Garantías, debe hacer todo el trámite en la cuenta que le abrió ese banco. Sigamos. Si una empresa cambia la condición de trabajo de tiempo completo a medio tiempo, ¿puede acceder al subsidio? Vuelvo. Todo depende de que llene los demás requisitos y lo que venga reportando en la pila, demostrando que el valor pagado en la pila no es menor del salario mínimo. Entonces, y fuera de eso, que haya cumplido con la oportunidad del pago de la pila. Yo creo que aquí podemos ir concluyendo lo siguiente.
resulta que todo el sustento del Ministerio de Hacienda y de la UGPP está en la pila. Y observen, hay una cosa que afecta mucho el flujo de caja de las empresas, que es el pago de la pila. Y la colocaron tan obligatoria que usted, si quiere acceder al subsidio PAF, tendrá que pagar la pila. Y para las empresas ese es un valor muy alto, de manera que aquí podríamos decir que se le fue la mano al gobierno excesivamente. Sin embargo, pues es una forma que el gobierno tiene de recoger dineros para pagar este subsidio, que inicialmente fue calculado en 2.000 millones, en 2 billones de pesos, y que en este momento ya se habla de que sean 7 billones al haber incluido a las personas naturales y las demás condiciones que colocaron. Continuemos. Si hay personas a las cuales se le ha cancelado el contrato en el tiempo de la pandemia, pero ha sido por vencimiento del contrato, se puede acceder al beneficio. Repito, si hay personas que se le ha cancelado el contrato en el tiempo de la pandemia, pero ha sido por vencimiento del contrato, se puede acceder al beneficio si llena los demás requisitos. Sí, eso también depende de la información que haya dado en el momento del pago, que haya hecho en la pila. Vuelve y juega. Es la pila la que nos está dando los parámetros de los trabajadores que vamos a reportar, del dinero que vamos a recibir, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Qué se entiende por ingreso según el marco normativo contable? Algunas personas dicen que son los facturados. Entonces, aquí repetimos la recomendación. Escuchen, en Facebook Facebook videos, actualícese. Ustedes encuentran la conferencia en el día de hoy de Luis Henry Moya, es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría. Él es clarísimo en dar la explicación de cuál es el ingreso, por qué se tiene en cuenta y son diferentes para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, cómo deben ser contabilizados, y precisamente se afirma en el concepto de devengo. La palabra facturación no entra allí, entonces debe tenerse en cuenta el devengo y las normas internacionales, o sea, las mismas. Sigamos. Debo mantener las mismas personas que tenía como empleadas en febrero durante los periodos que solicite el beneficio. Lo que debe saber es que el cálculo parte de la información de la pila del mes de febrero. Del aumento de disminuciones en abril, mayo, junio, que informe la pila, depende del valor que le darán como subsidio o como aporte al empleo formal. Entonces, de manera que el hecho de que usted haya tomado decisiones respecto a los empleados no tiene nada que ver, es la pila la que le da a usted la idea de la decisión que debe tomar. La siguiente. Quisiera saber cuál es el tratamiento para los empleados que trabajan medio tiempo y se ganan la mitad del mínimo. Debe analizarse la situación con relación a la pila. En cualquier forma, los decretos se refieren al salario mínimo. Esta situación no está plantada en las normas vigentes. No está, esta situación del tratamiento de empleados que trabajan medio tiempo, mitad del mínimo, no. De manera que en esa circunstancia usted debe atenerse a lo que sea, diga la pila, hacer su propuesta. Y mirando la pila de febrero y mirando la de abril, la de mayo y la de junio, pero la de mayo, junio y julio, pero observando cómo, en qué circunstancias
usted pagó la pila. Sigamos. Si soy una empresa en reorganización y el promotor falleció, pero tenemos representante legal, ¿se puede postular esta empresa? Aquí la recomendación es que haga un derecho de petición a la UGPP, porque en el formato no quedó esta situación, la norma no lo dice, la norma sí solo dice, si una empresa en reorganización y una empresa en liquidación, vamos a suponer, el promotor falleció, es el que debe firmar el formato estandarizado 001. De manera que si falleció, yo no veo cómo pueden justificarlo. Lo único que recomiendo es que se haga un derecho de petición, porque al fin y al cabo tienen el representante legal y está justificando el motivo por el cual esto está sucediendo. Al menos tendrían que revisar si en el momento en que nombraron promotor principal, nombraron suplente y entonces llamarlo a él para que firme. Sigamos. Ya vamos en la pregunta 45 y hoy terminamos con 50. Cuando se habla de aportes del mes de mayo, no hace claridad si a pensión o salud. Si los pagos de la pila correspondiente a abril se pagan en mayo 22 como plano máximo, si no alcanzó a pagarlo, aplica para el mes siguiente, pero pagando también oportunamente la pila. Entonces, aportes de mayo no se hace, sí. Claridad si a pensión a salud se trata de la pila. No está hablando de otra cosa. De manera que vuelve y juega. Si hizo los aportes de febrero, si usted tiene los aportes del mes de mayo hechos antes del 22, puede hacer la postulación ahora. O si no, lo puede hacer en los meses siguientes de junio y julio, porque son 3 oportunidades en que se puede solicitar el apoyo del gobierno en el programa de apoyo al empleo formal. Sigamos. Si la entidad no tiene ingresos propios, ya que es un ESAL, puede solicitar el auxilio. Los ingresos a calcular deben ser aquellos que se tienen en cuenta en el registro contable bajo las NIF. De manera que tendría que evaluar cómo fue la circunstancia, si usted encuentra que hubo un error en los registros, en una recomendación que hacía Luis Henry Moya dice, no tener en cuenta que se pueden haber cometido errores. Hay una recomendación que hace la UGPP en cabeza del coordinador de capacitación, el doctor Andrés Acero. Él dice que es muy importante tener en cuenta en qué circunstancias está cada tipo de entidad para poder hacer su solicitud. Y entonces, para que no vayan errores en el formato de postulación, en el formato estandarizado 001 de la UGPP. También recomienda y dice, señores, cuando hablamos de la contabilidad, como nosotros tenemos 3 años con un agravante, a la UGPP hay que creerle. Como tienen 3 años, van a revisar muy a fondo cada uno de los registros que se hayan hecho posteriores a cada uno de estos cálculos. Si en su contabilidad le dio usted por hacer o amañar cifras, se las va a pillar en los 3 años que tiene la UGPP. De manera que mucho cuidado, y es allí donde están precisamente las responsabilidades, repetimos, del revisor fiscal,
y las responsabilidades de que haya una certificación del representante legal y del contador, y la necesidad de que haya una opinión del revisor fiscal. Son riesgos que hay que buscar reducirlos al máximo. Sigamos. Si una empresa tiene contratos a término fijo y se van a vencer, se puede pasar la carta de que no se va a renovar el contrato, teniendo en cuenta que están en sus casas sin poder laborar. Ese tema es laboral y no del subsidio, no es del PAE, no es del programa de apoyo al empleo formal. Entonces, pues solamente le podría decir, sin embargo, si son contratos a término fijo y se vencen, debe comunicarse en el plazo correspondiente según lo establecido en el contrato. La siguiente pregunta. Si se disminuye el salario de un empleado que gana 2 millones, ¿puede aplicar el beneficio? Sí, siempre y cuando la reducción no haya sido inferior al salario mínimo. Y obvio que llene todos los requisitos de los cuales hemos venido hablando en las 48 preguntas que hemos respondido. ¿Siga? Podemos hacer un ejemplo de una empresa de más de 8.000 empleados que tenía en febrero, pero en abril con retiros e ingresos durante esos 2 meses, cuenta con 7.000 empleados. Yo tengo ya aquí el cálculo. Esa empresa cotizante sí cumplió con la columna quinta, que los cotizantes sean coincidentes, que sean de igual sexo, que tengan igual nombre y que sean coincidentes en su identificación y que además no tengan suspensión de trabajo ni licencias no remuneradas. Estamos hablando de 8.000 en febrero y de 7.000 cotizantes. Si hay esas condiciones, tiene derecho a que sean aprobados los 7.000 y que le darán en dinero, y será lo que le consignarán, 2.457 millones de pesos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de cifras grandes, no estamos hablando de pesitos, y si bien se discutió lo de personas naturales con más de 3 trabajadores, con 3 o más trabajadores, no se dijo nada de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen iguales derechos en esta norma que las pequeñas, las que tienen 5 trabajadores, 10 trabajadores, 100 trabajadores. Las que tienen 7.000, como es el caso que usted propone, tiene derecho a recibir, si cumplió, repito, que los números de cotizantes sean coincidentes, que sea de igual tipo, igual género, y que tengan igual identificación, y que no tengan suspensión del trabajo ni licencias remuneradas, esos 7.000, entonces tendrá derecho a recibir 7.000 por 351.000 pesos, o sea, 2.457 millones. Sigamos. Y esta es la última pregunta. Si yo pago la seguridad social sobre el mínimo, pero el trabajador se gana menos, ¿puedo solicitar este beneficio para el empleado? ¿Por este empleado? Sí puede, pero debe restituir la diferencia o una vez reciba el subsidio y tiene 5 días posteriores para hacerlo. Con la introducción que se hizo, con la planilla a la cual volvemos a hacer referencia, que está en el link de nuestra página, actualícese las liquidadores de trabajadores, liquidadores del número de trabajadores por los cuales se debe tener derecho al subsidio de nómina del PAEC, y la demás información que dimos acerca de el proceso del documento del formato estandarizado 001, hemos hecho un satisfactorio trabajo para mi gusto. Muchas gracias por haberme escuchado.